Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola amigos y bienvenidos a Radio WLC. Soy su anfitrión, Luis Velasco, y junto conmigo mi compañero Pedro Merino. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy, alegres de tenerlos. Si esta es su primera vez, pronto notarán de que nosotros nos referimos al Padre por su nombre original, Yahuwah. O Yah. O Yah, sí. El nombre del Hijo es Yahushua. Nombres como Él, Eloah, Elohim, son títulos hebreos que significan Señor. Puede que no suene familiar para algunos, es por eso que comenzamos con una explicación. Siempre es bueno saber de quién estás hablando. Ciertamente lo es. El tema de hoy, y ser honesto, me ha complicado en el pasado. Y esto es el proceso legal de que nuestros pecados sean borrados y ser cubiertos con la sangre de Yahushua. Es un tema temeroso. E incluso si no te asusta, ciertamente es solemne. En Lucas 8, el Salvador predijo, cito, «Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido, y salga a la luz». Esto lo leemos en Lucas 8, 17. Esto es serio. Todos tenemos nuestros pensamientos ocultos, sentimientos y deseos que preferimos guardar en privado. A nadie le gusta que sus errores y faltas sean expuestas delante de todos. Entonces, ¿qué nos puedes decir en respecto, a este investigador? Bien, primeramente la justicia depende del informe. Un juicio es esencialmente una investigación que intenta exponer todos los hechos ante el juez y al jurado. Si la información no está disponible o es retenida, una injusticia ha ocurrido. Muy real, así es. Obtener justicia es difícil si los hechos son ocultados o encubiertos, o si alguna circunstancia mitigada no ha sido explorada. El gobierno de Yahuwah tiene una corte también. Los riesgos son infinitamente más altos que cualquier corte terrenal. En la corte celestial, aquellos exonerados son libertados para una vida eterna. Ellos vivirán una vida que se mide a la vida de Yahuwah. Los culpables, sin embargo, serán sentenciados a la muerte eterna. Por eso es tan importante una investigación de cada vida individual. Es literalmente un asunto de vida o muerte, vida eterna y la muerte. Aquí no hay segundas oportunidades, pero temeroso como suene, también es una promesa. ¿Cómo así? Nuestras acciones, sin importar lo mal entendidas en la tierra, serán juzgadas en luz de nuestras motivaciones más profundas. Yah lee los corazones. Él traerá el juicio más bondadoso a las acciones más malentendidas, mientras verá clara la hipocresía que muy a menudo oculta en las acciones justas. Esto no es un tema que se oye mucho en la cristiandad. ¿Dónde en la Biblia se encuentra esto? Hay algunas referencias dispersas en Daniel 7 y 8, como también en Zacarías 3, pero la fuente mayor se encuentra en Revelaciones 4 al 11. Eso es mucho. 8 capítulos de un libro que solo tiene 22, en realidad demuestra la alta prioridad que Yahuwah le da al asunto. Y aún así casi nadie lo sabe. El juicio investigador toma lugar en el trono mismo de los cielos. Es un escenario impresionante. Leamos Revelaciones 4, versículo 2. Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y uno sentado en el trono. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son las 7 espíritus de Yahuwah. Revelaciones 4, 2, 5. Y sigue por varios versículos.
La magnificencia es impresionante. Todo el capítulo 4 de Revelaciones es dedicado en dar una descripción del trono celestial. Es como si ya estuviera diciendo, oigan, pongan atención, esto es importante. Exacto. ¿Alguna vez has tenido que ir a la corte? Sí, en mis días juveniles inquietos recibí algunas multas por exceso de velocidad. ¿Y desde entonces no has tenido ninguno? Bueno, ya estaría mintiendo, ¿no es así? A ver, puedo decir, sin embargo, que no es una placentera memoria. El poder de la corte al entrar ahí y el juez tiene tu destino en sus manos. No es una experiencia que quisiera repetir. Las buenas noticias son que nuestro Salvador es también nuestro juez, y como nuestro juez, Él dice, yo tampoco te condeno, en Juan 8:11. Como nuestro sumo sacerdote, Él asume nuestros pecados. De hecho, leamos Hebreos 4. Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que transcedió a los cielos, y a Jusua, el hijo de Yah, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 4, 14 y 16. Una vez más, nuestro juez también es nuestro sumo sacerdote. Él siente todo lo que sentimos. Él pone a la balanza la fuerza de cada tentación. Él sabe qué fuerzas darnos. En adición a todo esto de balancear el juicio a nuestro favor, Yahuwah va un paso más allá. Él asegura que al jurado sean compuestos de nuestros pares, fieles humanos quienes también han sufrido las tentaciones y pruebas de la vida. Los 24 ancianos constituyen el jurado en las cortes celestiales. Dices que los ancianos eran humanos. Sí, ¿recuerdas cuando Yahushua resucitó? Mateo 27 dice muchos de los santos muertos resucitaron con él. Oh, sí, sí. También, cuando alababan al Cordero, fueron específicos al decir digno eres porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste, redimiste para allá a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Elohá. Lo podemos leer en Revelaciones 5 del 9 al 10. El juez siente lo que nosotros sentimos, pero el jurado también ha experimentado las luchas de la humanidad. Una vez más, ya ha hecho todo en su poder por balancear el juicio a nuestro favor. Un juicio por un jurado de sus pares es un privilegio moderno, uno que no existía para muchos. El hecho de que Yahuwah designe un jurado de humanos subraya su anhelo por un juicio justo e imparcial. Hay más. Revelaciones 4 describe 4 criaturas en el cuarto del juicio. Están llenos de ojos. Esto simboliza las inteligencias del cielo que registran todo. Si el jurado necesita más informe, lo puede obtener inmediatamente de las 4 criaturas. Estas criaturas tienen conocimiento completo, lo han visto y registrado todo. Bien, Revelaciones 4 prepara el escenario, pero Revelaciones 5 es donde comienza la acción. Leamos. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro, un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Revisión 5.1. Este es el libro más importante escrito jamás. Es el libro de la vida. Nadie entra en el cielo sin que su nombre esté escrito aquí. ¿Qué es el libro de la vida? Básicamente es un libro que contiene historias. Contiene un detallado registro de cada acto jamás cometido, cada palabra hablada, cada secreto pensado y preferido desde la creación de Adán. ¿Dónde está esto en la Biblia? No discuto. Tiene sentido, pero no me acuerdo haberlo leído. Bueno, el Salmo 69 hace referencia de los perdidos, diciendo, cito, añade iniquidad a tu iniquidad, y que no entren en tu justicia, sean borrados del libro de la vida, y no sean inscritos con los justos. Salmo 69, versículos 27 a 28. Ahora leamos Revelaciones 3, versículo 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Revisión 3.5. A todos es dada la mejor oportunidad posible para ser salvos, pero ya no forzará a nadie a ser salvos contra su voluntad. Ahora hay algo único acerca de este libro. Juan ve que está cerrado y sellado con 7 sellos. Un ángel llama por alguien digno a que venga y abra los sellos, y abra el libro. Sin embargo, nadie lo es. Esto fue devastador para Juan. Él entendió el significado del libro de la vida. Sin él, el juicio investigador no podía suceder. Leamos el próximo versículo. Yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido.
Revisión 5.4. Uno de los ancianos le da conformidad a Juan diciéndole: «No llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos». Revelaciones 5.5. Podemos ver el alivio de Juan. ¡Oh, qué bien! Ningún hombre fue hallado digno para abrir el libro, pero encontraron a un león que lo haría. De seguro, este fuerte rey poderoso de las bestias hará esta obra. Entonces él voltea a ver este poderoso animal, quien haría lo que ningún hombre puede hacer. ¿Y qué es lo que ve? Un cordero. Y no solo cualquier cordero, sino uno herido. Un giro del trama. El león es un cordero y es capaz de hacer lo que ningún otro puede hacer. En absoluto. Le hace sentido perfecto a Juan. El cordero de Yah, que quita el pecado del mundo, es el único digno de abrir el libro. Solo él ha vencido y ha obtenido el derecho de hacerlo. El capítulo 6 describe qué pasa cuando se abre el libro. Una vez más, este libro abarca la historia completa de cada vida jamás vivida. Los 7 sellos representan las diferentes épocas de la historia terrenal. Una vez abierto, cada sello se mantendrá abierto hasta el fin. No hay un punto del fin hasta la segunda venida de Yahushua. Sin embargo, una vez que el próximo sello se abra, otra era comienza. Entonces, ¿qué sello cubre? ¿Qué periodo? Bueno, es imposible ser preciso del tiempo exacto en que varios de los sellos fueron abiertos. Por último, en realidad no es importante cuándo. Algunas fechas pueden ser determinadas, pero no todas. Lo importante es entender que son dadas del punto de vista del cielo. Podemos comprender que Revelaciones fue escrito después que los primeros 4 sellos fueron abiertos, así que pocos detalles son dados en sus periodos. Lo que es importante que sepamos hoy es la información que cubre el 6º y 7º sello, y en estos hay detalles dados muy explícitos. Bien, entonces veamos. Si gustan de ver con nosotros en sus Biblias, el primer sello se abre en Revelaciones 6. Dice: «Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como una voz de trueno: ven a ver. Miré, y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar». Revisión 6.1.2. El que montaba tenía un arco. Un arco es un símbolo de guerra. Lo interesante, sin embargo, la palabra arco, toxon, viene de otra palabra, ticto, cual significa producir y llevar a cabo. Se utiliza metafóricamente de la lujuria, tal es en llevar adelante el pecado. Esto tiene sentido porque el primer sello comienza con Adán, cuando el pecado se llevó a cabo. Adán vivió casi por 1000 años, y su fuerte fe en la promesa del Salvador para redimir y restaurar es la misma promesa que muchos se aferran hoy por fe. Estas promesas en realidad se han llevado a cabo, conquistando y para conquistar, ¿no? Y continuarán porque la buena voluntad siempre al fin triunfará sobre el mal. No sabemos cuándo la segunda época comenzó, pero la primera comenzó con Adán. Un caballo blanco es un buen símbolo de esta primera, cuando el conocimiento del Creador aún era fuerte en la tierra. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y ve. Entonces salió otro caballo rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. Revisión 6.3.4. En las Escrituras, rojo es un símbolo de sangre y es un color que encaja para representar la próxima era de la historia terrenal, la cual muy probable comenzó después de la muerte de Adán. Génesis 6 abre con un registro de la asquerosa y grave apostasía que ocurrió entonces, la cual resultó en una poderosa raza de gigantes malignos, que en realidad borraron la paz de la tierra. Exacto. De hecho, según entiendo, fue la razón de Yahuwah limpiar la tierra con el diluvio por causa de ellos. El libro de Enoc tiene mucho en esto, pero tienes razón, la paz fue borrada de la tierra durante este tiempo, tal como se describe en el segundo sello. Tomaremos un descanso breve y cuando volvamos seguimos dialogando acerca del resto de los sellos.
Tengo buenas noticias y tengo malas noticias. ¿Cuál deseas primero? Bueno, la mala noticia es que no hay nada que tú puedas hacer para prepararte para la segunda venida de Yahushua. De hecho, inténtelo, solo fallará. Las buenas noticias es que Yahushua lo tiene cubierto. Visítenos en www.wldsclanchanol. Vea el artículo La justicia de Yahushua, la única esperanza para los pecadores. Él te tiene respaldado. Estás en buenas manos cuando confías en él. Bien, estamos de vuelta. Esto es nuevo pensar para mí, que los sellos cubren diferentes épocas de la historia terrenal. Los he leído antes, pero nunca los interpreté en esa luz. Es fascinante. Lo es. Cuando el simbolismo lo decodificas o lo desempacas, hay tanto más que podemos aprender, tantos tapices de significados que se transmiten vía estos símbolos. ¿Leamos el tercer sello? Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y ve, y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, el salario de un día, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Revisión 656. El tercer sello soltó un caballo negro a la tierra. Satanás renovó sus esfuerzos para ocultar el amor de Yahuwah. Dice que este montador carga un par de balanzas, una báscula en sus manos en vez de una espada. Las balanzas eran usadas para pesar el grano. Sin embargo, estas balanzas son injustas. Estas se estafan al comprador porque un denario para una sola medida de trigo y solo 3 medidas de cebada eran los precios exorbitantes en aquel entonces. Entonces, ¿qué significa esto? El alimento frecuentemente simboliza la doctrina en las escrituras. Oh, sí. Yahushua dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6:35. Y sus oyentes sabían precisamente a qué se refería. Es posible que este sello indique la época después del diluvio, cuando la falsedad se dispersó rápidamente. Esto fue en los días de Nimrod y Semiramis. Estos establecieron una dinastía del error que da alcance evidentemente hasta el día de hoy. Absolutamente. Veneraban a María como la reina de los cielos, la cuaresma, lo cual no es nada menos que 40 días de llanto en Tamuz, más muchas otras prácticas que se iniciaron con Nimrod y Semiramis. A pesar de la corrupción en este momento, se le dice al tercer jinete que no daña el aceite y el vino. El aceite y el vino son ambos símbolos de la verdad espiritual. Durante este periodo, según el error crecía en poder e influencia, Yahuwah estaba estableciendo su santo linaje mediante Abraham. El conocimiento del Creador no era de ser totalmente perdido. Aquellos que en realidad deseaban saber la verdad podían hacerlo. Veamos entonces la cuarta trompeta. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Revisión 678 KJV. Isaías profetizó del Mesías, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Eso se lee en Isaías 53:2. El griego equivalente de la palabra cloros, cuyo significado es follaje tierno, y es de donde sacamos la palabra clorofila, es la misma palabra usada para describir el cuarto caballo, pálido, el color del pasto naciente. Yahushua era la planta tierna, nacido al cierre del cuarto milenio. Él se sometió a sí mismo a ser conquistado por la muerte, y al hacerlo venció a Satanás. Cuando sabes cómo era el mundo entonces, en realidad en estos tiempos era buen símbolo. Se había apoderado el oscuro espíritu. La filosofía griega y aprendizaje fue conquistada por las escuelas israelitas. Se puede decir que esto guió a muchos de la muerte espiritual. Físicamente también. Muchos que intentaban mantenerse fiel allá perdieron sus vidas a los poderes políticos opresivos, las bestias, gobernando Palestina y el mundo conocido de entonces. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Yahuwah, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y fueles dicho que reposaran todavía en un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos.
que también habían de ser muertos como ellos. Revisión 6.9.11. Han habido mártires desde que Caín mató a Abel. El esparcimiento de la cristiandad, sin embargo, llevó el martirio totalmente a un nuevo nivel. ¿Y por qué fue eso? Porque los romanos paganos típicamente eran más tolerantes de otros sistemas de creencias. Sí, pero la fe apostólica se hizo corrupta. El repudio y perjuicio que los romanos sentían por los cristianos aumentó. El resultado fue la crecida persecución. Incluso peor que cualquier persecución pagana, sin embargo, fue la persecución de los cristianos por sus semejantes cristianos. El obispo de Roma comenzó con un solo líder de la Iglesia sobre muchas, pero según aumentó en poder e influencia, él buscó atraer aún más personas y territorios bajo su control. Él forzaba la conformidad al costo del sacrificio de la consciencia y la vida. El quinto sello es un mensaje confortante para aquellos cuyos testimonios están sellados por su sangre. Aun durante el juicio investigador, Yahuwah toma un tiempo de enviar un mensaje de esperanza y consuelo. No están olvidados, serán recompensados enriquecidamente por lo que sea que tendrán que soportar en la tierra. Y este es un consuelo para los que vivimos en el tiempo del fin. Podemos saber esto. Por si también somos matados por nuestra fe, tampoco seremos olvidados. Yahuwah nunca se olvida a los suyos. Ahora el sexto sello es algo largo, ocurre en el tiempo del fin, contiene detalles que permite a los que viven ahora identificarse con certeza que es para nosotros. Leamos. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos, cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Revisión 6.12.17. Recordemos, una vez abiertos, todos estos sellos continúan hasta el fin. El sexto sello comenzó con el terremoto de Lisboa en 1755. Se enfoca primeramente con los eventos asociados del comienzo del tiempo del fin y el tiempo de angustia mediante la segunda venida. Cada uno de estos significantes eventos llaman a la atención del fin del mundo y están descritos en estos 6 versículos. El gran terremoto se refiere al terremoto de Lisboa de noviembre, día 1, 1755. El día oscuro ocurrió en mayo 19, 1780, y las estrellas cayeron del cielo en un despliegue sin precedentes, en noviembre 13, 1833. Hasta hoy, el cielo aún no se ha apartado como un rollo, ni se ha movido toda montaña e isla fuera de sus lugares. Sí, nadie está rogando para que las montañas caigan sobre ellos aún. Estos son todos los eventos que ocurrirán en la segunda venida. Esto comprueba que el sexto sello culmina el retorno de Yahushua. Noten, hay 7 sellos, pero después que se abre el sexto sello, la atención de Juan es dirigida a otro lugar, lo que claramente es lo que sucede en el sexto sello, ya que el séptimo aún no se ha abierto. Leamos Revelaciones 7, versículos de 1 al 4. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel, que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Ya, vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño, ni a la tierra ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Eloa. Y oí el número de los que fueron sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Revisión 7.1.4. De esto se trata todo el juicio investigador. Aquellos que han rendido sus vidas al Creador y le han permitido que Él escriba su ley en sus corazones, serán sellados por toda la eternidad. Son seguros de ser salvados. El sello los fija en la verdad para que nunca tengan que ser movidos, nunca serán engañados otra vez, nunca pecarán otra vez. Es un don para ser redimidos. Ahora leamos los versículos 9 y 10. Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Yahuwah, que está sentado en el trono, y al Cordero. Revisión 9.9.10. Esta gran multitud es la salvada de todas las generaciones desde Adán hasta el último bebé nacido en la tierra.
Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, y por eso están delante del trono de Yah, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los posteará, y les guiará a manantiales de aguas de vida, y Yahuwah enjuagará todas las lágrimas de sus ojos. Revisión 7, 14, 17. ¡Qué promesas! Una vez más, esto lleva el escenario de la acción al futuro. Esta es la resurrección exitosa, triunfante del juicio investigador. Almas incontables salvadas mediante el sacrificio del Hijo único de Yahuwah. Me recuerda de la promesa de Yah a su Hijo en Isaías 53, que dice: cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su decadencia, prolongada sus días, y la voluntad de Yahuwah en su mano prosperará, debido a la angustia de su alma, y Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Isaías 53, 10, 11. Exacto. Ahora el séptimo sello es diferente, no hay detalles dados. ¿Leamos? Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Revisión 8.1. Es diferente. Los eventos que transcurren durante esta era final de la historia terrenal son tan solemnes que incluso hasta las inteligencias angélicas aguardan en silencio para ver qué sucederá. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Yahuwah, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para lo que añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba dentro del trono. De la mano del ángel subió ante Yah el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario y lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Revisión 8, 2 y 6. Esto es serio. Las trompetas anuncian el acercamiento de la realeza. Estas detonan la alarma del peligro y llaman la atención para dar anuncios. Y estas trompetas hacen todo esto, ¿no? Anuncian la venida del rey, advierten el fin del mundo y anuncian los peligros a venir. Sí, serán los eventos más horrendos que el mundo haya visto jamás hasta entonces. Es durante ese tiempo que Satanás hará su aparición, impersonando al Salvador. El cierre de la libertad condicional y las 7 últimas plagas también ocurren durante el periodo del séptimo sello. No es de extrañarse porque el cielo quedó en silencio cuando el séptimo sello fue abierto. Los sellos aseguran y guardan el libro de la vida. Todo lo abarcan, cubren todo desde la creación de Adán hasta la segunda venida cuando el conflicto por fin acaba y Yahushua vuelve. Muchos de la cristiandad niegan la doctrina del juicio investigador, pero aquí está y cubre capítulos múltiples de revelaciones. Es el tema más dialogado en el último libro de la Biblia. Bien amigos, queden atentos, nuestro correo diario viene próximo. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Millones de cristianos hoy creen que los redimidos tienen la seguridad eterna.
En otras palabras, suponen que una vez que alguien es salvo, él o ella siempre serán salvos. Esto puede sonar bien, pero un estudio cuidadoso de esta creencia revela que es contradictorio a las Escrituras. Si les gustaría ver el tema más a fondo, busquen en nuestro sitio web por el artículo Una vez salvos, siempre salvos. ¿Listos para nuestro correo diario? Por supuesto, ¿qué tenemos hoy? Una interesante pregunta hace Bruce Herrera en San Pablo, Minnesota, USA. Él dice: he leído el valor numérico 666 del nombre de Juan Pablo II en latino. ¿Por qué WLC aplica el 666 a la frase Vicarius Filii Dei en su lugar? Me alegro que hayas preguntado esto, Bruce. Existen dos razones por qué World of Chance aplica el 666 a la frase Vicarius Filii Dei en vez de Juan Pablo II específicamente. Primeramente, el nombre latino correcto de Juan Pablo II en la actualidad no tiene igualdad con el 666. Para llegar a aquel número, tienes que usar una forma que el Vaticano no utiliza. ¿Puedes explicarnos? ¿A qué te refieres? Las personas que dicen que el nombre latino de Juan Pablo II tiene igualdad al 666 están usando el nombre latino Ioannes Paulus II. Bien, no estoy viendo un problema. Que está incorrecto. En los archivos del Vaticano nunca se encontrará Juan Pablo II referido por este nombre. Ioannes Paulus II. Estos no conocen el latino muy bien. Bueno, así es. Es un lenguaje oficial después de todo. Entonces, ¿qué es lo que utilizan en su lugar? El nombre correcto en latín de Juan Pablo II es Ioannes Paulus Secundus, Juan Pablo II, y su valor numérico para este nombre en latín es 671, no 666. La diferencia está en las terminaciones. El incorrecto es secundo, el correcto es secundus, y cambia el valor numérico del nombre. Secundo es en el dativo ablativo singular y no en el nominativo singular que debe ser utilizado tras Ioannes Paulus. ¡Wow! Estoy impresionado. ¿Quién hubiera sabido el colegial estudioso del latino? ¿Qué puedo decir? Es un lenguaje interesante de aprender. ¿Uno aprende algo nuevo todos los días? Bien, la próxima consulta, Armando en Beirut, Lebanon, pregunta: ¿por qué la Biblia pasa por alto el hecho que muchas razas poderosas y culturas que gobernaron territorios mucho más grandes que Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma? ¿Sabes? Yo me he preguntado lo mismo. Tenemos a China, que tiene literalmente billones de personas. La India tampoco se queda atrás, y están los imperios ancestros, muchos cuales eran más grandes que Babilonia. Como Asiria. Los tempranos de Sumaria. Esta es una gran consulta, y realizo un estudio simplemente porque también estuve curioso. Entonces, ¿qué conclusión lograste? Bueno, primeramente tenemos que recordar que mientras hay historia en la Biblia, su propósito no es aquel del texto. La Biblia específicamente trata con aquellas naciones que de alguna forma impactaron al pueblo de Yahuwah. Hubieron verdaderamente grandes civilizaciones que tenían artes, música, ciencia, matemáticas increíbles, pero ninguna de ellas veneraban al Creador. No compartían una parte significante en la historia del pueblo de Yah. ¿Pero Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma sí? Sí, esos 4 imperios perfilan contra el fondo de la historia del mundo la experiencia del pueblo de Yahuwah desde los días de Daniel hasta el cierre del tiempo. Segundo, Babilonia, Medio-Persa, Grecia y Roma eran en un sentido los imperios universales. En realidad no exactamente, porque no alcanzaban a cubrir el mundo. Más bien el resto de la tierra, pero en el conocimiento del mundo entonces, alrededor de la cuna de la civilización, ellos tenían un creciente poder sin precedentes. Cuando Roma cayó, ella fue el último imperio geopolítico. Antes de la caída de Roma, era posible para una nación levantarse sobre sus vecinos mediante la pericia de la guerra, valentía o lo que sea, pero para consolidar otras naciones en un imperio vasto. Pero cuando cayó Roma ya no era posible. Además, de acuerdo con la profecía, nunca volverá a pasar. ¿Dónde dice eso? Daniel 2. La imagen de Nabucodonosor. Las piernas de hierro representaban a Roma. Sin embargo, los pies de la imagen eran de una parte de hierro y otra de arcilla.
y todos sabemos que aquellos no se mezclan para nada. Simboliza el hecho de que nunca más una nación podrá someter a tanta gente a su control solitario y usar ese control para batallar en contra del pueblo de Yahuwah. En un sentido, Yahuwah ha erigido una cortina de hierro cual permanece en pie como una barrera para todo quien aspire a ser agresores. Es una buena forma de interpretarlo. Ahora han habido varios gobernantes que han intentado unir y gobernar sobre un gran imperio mundial. Está Charles V, el Santo Emperador Romano, Luis XIV, Napoleón Bonaparte, Kaiser Wilhelm. Adolf Hitler y su Tercer Reich. Sí, él es un ejemplo fascinante porque él mismo usó del término Tercer Reich referido en otros tiempos en Alemania de entonces. Eran gobernantes fuertes que edificaban reinos fuertes. El primer Reich siendo un santo emperador romano, el segundo ocurrió bajo Otto von Bismarck y los gobernantes prusianos Hohenzollern. Con certeza cada uno de estos gobernantes eran poderosos. Pero por último, no fueron capaces de edificar el tipo de imperio mundial dominante de la antigüedad. Bueno, ¿y qué de Inglaterra? Estuve leyendo donde el historiador británico Stuart Lycon dijo que de los casi 200 miembros de Estado de las Naciones Unidas, Bretaña, en un punto en la historia, invadido ha establecido una presencia militar en 171 de estas. Esto deja solo a 22 países de la ONU que Bretaña no ha invadido. ¿Cómo es esto en un imperio mundial real? Esta es una buena consulta, primeramente porque Bretaña no estuvo de una vez en todos esos 171 países. A través de los siglos, sí, los invadió a todos, pero no los gobernó a todos de una vez. Pero va más allá. Como hemos dicho antes, Babilonia, Medio Persa, Grecia y Roma, en una forma especial, ejercieron dominio y control sobre el pueblo de Yahuwah e incluso intentaron influenciar a la creencia pura. Eso es algo que Bretaña no hizo. Claro, han habido algunos gobernantes que han perseguido a los protestantes o separatistas o a quien sea, pero sobre todo la presencia de Bretaña no estaba acostumbrado a ir a la guerra en contra de la religión o la verdad. Muy cierto, eran más militares en su naturalidad, en lugar que cualquier esfuerzo concertado en contra del judeocristianismo. También tenemos los hechos de estos 4 imperios, su impacto e influencia sobre la civilización occidental, puesto que otras razas ancianas y culturas simplemente no tenían, como las artes, literatura, lenguajes, leyes, música, ciencia, matemática, etc. Te escucho hablar y hay algo más cerca de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. La historia de estos 4 imperios en realidad verifica la exactitud y verdades de las profecías de Daniel. Todo está descrito ahí, en gran exactitud, antes que nada ocurriera. La profecía es historia adelantada, es por eso que amo el estudio de la profecía, y cuando veamos estas cosas que han llegado a pasar, nos fortalece la fe en la palabra de Yah. Muy cierto. Si tienes alguna consulta o comentarios, escríbanos en www.dslastchance.barra-español. Para oír y compartir estos programas en línea, busque a WC Radio Spanish en YouTube. Hola, soy Laura Martínez y les traigo la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. Max Lucado es un pastor. También es un escritor y autor bestseller cristiano de muchos libros espirituales profundamente reveladores. Una vez dijo, nuestras oraciones pueden ser complicadas, nuestros intentos pueden ser débiles, pero como el poder de la oración está en quien las escucha y no en quien las dice, nuestras oraciones hacen una diferencia. ¿Alguna vez te has sentido como si no oraras apropiadamente? A veces no te sientes como si tus oraciones simplemente golpean el techo y rebotan al suelo. Ignoren esos sentimientos. Son enviados por Satanás para desanimarte. Ya escucha cada oración pronunciada. Sobre las calles ruidosas, más allá del caos y confusión de la vida diaria,
Tus oraciones suben al trono del cielo y es oída por el Altísimo. Ni las rejas de las prisiones pueden ocultar tus oraciones de los oídos de Yahuwah. Tus oraciones no tienen que ser hermosas, no estás escribiendo poesías, estás simplemente hablando con tu mejor amigo. Existe una hermosura franca en la pura, honesta emoción, cual su propia elocuencia. Incluso si todo lo que tienes es emoción, sentimientos que no puedes ponerlo en palabras, no se desespere. Romanos 8 nos dice que el Espíritu de Yah por sí mismo orará por nosotros. Pablo explica: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Yahushua mismo prometió: todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Mateo 21:22. Según dijo un escritor, confíe en Yahuwah con todo su corazón, y Él nunca traicionará tu confianza. Si le pides ayuda a Yah, no pedirás en vano. Para tener valentía y confianza, Él se acerca mediante su santa palabra y espíritu, y busca miles de formas para ganarse nuestra confianza. Pero en nada, Él toma más deleite que recibir al débil que viene a Él por fortaleza. Si nos sentimos con el corazón y voz para orar, Él estará atento, poner oído y brazo para salvaros. Se nos ha dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamarlas. Solo quiero decir que personalmente he sido beneficiado por el diálogo de hoy. La idea que el Altísimo o el Omnipotente estudie el registro de mi vida, el registro de mis errores y faltas en realidad, ha sido algo que no he querido pensar. Oh, es un pensamiento aterrador. La palabra de Yahushua en Lucas 8 de que no existe nada secreto que no será manifestado y nada oculto que no se sepa, son palabras que nos gusta aplicarlas a otros. Seguro. Cuando nos han ofendido y no podemos hacer nada en respecto, es confortante darle a nuestros enemigos el ojo y pensar: solo espérate, ya se vengará. Pero cuando realizas que esas mismas palabras se aplican a ti también, sí es temeroso. No estás solo. Muchos han temido el juicio investigador. Entonces viene el demonio y tienta. Y que si no estás preparado, y que si no te has confesado y arrepentido de todo pecado, y que si no te acuerdas de todo lo que has pecado, no puedes confesar lo que no te acuerdas. Oh, sí. Él le encantará atormentar. Es por eso, es un tema que en realidad no me ha gustado enfocarme, pero el diálogo de hoy me ha ayudado a entenderlo. Bueno, las buenas noticias es que tu juez es ambos tu mejor amigo y tu abogado de defensa. Él murió por ti. Además, él tiene precisamente los argumentos necesarios para silenciar a Satanás, el abogado protestante. Esto está hermosamente ilustrado en la visión de Zacarías acerca de Josué y el ángel. Josué, que era un sumo sacerdote, él soportó cargo los pecados del pueblo, por lo tanto, en un sentido, él representó o fue un símbolo al individuo. Leamos Zacarías 3, versículos 1 al 5. Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel de Yahuwah, y Satanás, el adversario, estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel dijo a Satanás: Yahuwah te reprenda. Satanás, repréndate, Yahuwah, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel, y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: Quítele las ropas sucias. Y a él le dijo: Mira, he quitado a ti tu iniquidad, y te vestiré con ropas de gala. Después dijo: Que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Bien, veámoslo por partes. El ángel de Yahuwah se refiere al Yahushua preencarnado. Satanás es el acusante del pueblo. Él está de pie a la derecha de Josué para acusarle y presentar a la corte los pecados de Josué en las peores de las luces posibles. Eso es lo que Satanás nos hace a cada uno de nosotros. Cada uno está de pie frente a Yah, tal como Josué, el sumo sacerdote, lo hizo. Y asimismo, como a Josué, Satanás estará a nuestro lado para acusarnos. Oh, ¿y viste lo que hizo? Quebrantó su promesa para dejar de hacer eso. Ella perdió su temperamento y le gritó a sus hijos: ¿vas a permitirle eso? Esas son las razones que Satanás da para argumentar que ya debería retirar su protección y bendición del pecador. Satanás los guía al pecado y después lo utiliza como excusa, por el derecho para destruir a los que él mismo logró seducir al pecado. Esto es lo que él hace, por eso es el Satanás el adversario, pero recuerden, una voz silencia las acusaciones del demonio, y cuando él habla todos obedecen.
Él responde a las acusaciones del demonio y dice: quítale las ropas sucias, yo borraré sus transgresiones, yo cubriré sus pecados, imputaré en él mi justicia. Ahora leamos el versículo 4 otra vez. Y a Josué él dijo: Mira, he quitado de ti tu iniquidad, y te vestiré con ropas de gala. ¿Pero qué sucede antes que el pecador es vestido en la rectitud de Cristo? Bueno, las vestiduras sucias tienen que ser removidas. Así es. Josué estaba ahí de pie, desnudo y expuesto. Es un sentimiento incómodo. No nos gusta estar expuestos. Preferimos mantener nuestros pensamientos por dentro y para sí mismos, y profundamente enterrados. No se siente bien que se quiten las vestiduras sucias, pero es una parte importante del proceso. Y todo quien se someta será premiado enriquecidamente. Leamos el versículo 7 y veamos de la recompensa prometida a aquellos que admitan que se les quiten las vestiduras sucias y acepten la rectitud de Yahushua. Así dice Yahuwá de los ejércitos: Si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Alientos como estos, ¿cómo podría alguien elegir aferrarse al pecado? El juicio investigador, cubierto en el detalle del sello, no es algo de temer. Es el don final de Yahuwá para prepararte para el cielo. Nuestro juicio es como vestiduras sucias, ¿no? Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Pero Yahushua sí puede. Él quita las vestiduras inmundas, ¿no es así? Porque el versículo 4 dice: Mira que he hecho pasar tu iniquidad de ti. Sí, Él sabe que somos débiles. Él sabe que nuestra inclinación natural es el pecado. Pero si simplemente nos sometemos a Él y recibimos la salvación que Él libremente nos ofrece, Él borrará todo pecado. Él nos cubrirá con sus vestimentas de rectitud y estaremos de pie ante el trono de Yahuwá como si nunca hubiésemos pecado. A esto se refiere el significado ser aceptado en el amado. De veras, me gusta eso, porque soy uno de esos que cede a las tendencias cultivadas del pecado. No estás solo. Todos tenemos esas tendencias. Cada uno tenemos áreas donde no podemos por sí mismos tener las fuerzas para vencer. Y el demonio tiene tentaciones diseñadas a la medida para cada una de nuestras flaquezas. Pero lo que tenemos que recordar es esto: ya se ha hecho cargo a sí mismo para prepararnos. No necesitas tener miedo, será muy tarde intentarlo por sí mismo cuando Él es el responsable por hacerlo. Lo que tienes que hacer es someterte, permitirte que Él te quite las vestimentas sucias, permitirte que te prepare, y por fe acepta su pureza, su rectitud a cambio. Él de veras será el mejor amigo que jamás tengas. Es su obra prepararte, no la tuya. Y si no sabes cómo someterte, díselo. En cualquier área que necesites ayuda, Él ha prometido darte toda la ayuda que necesitas. En el tormentoso mar de Galilea, el barco que sacudía por todas partes mientras que los relámpagos apuñalaban y los truenos rugían. Yahushua dormía a través de todo, pero ante el terror, los discípulos no volvieron a él y lloraban: Señor, sálvanos. Él inmediatamente oyó sus llantos y despertó. Señor, sálvanos, que perecemos. Es un llanto que siempre recibirá una respuesta inmediata. Ore hoy, no tarde. Él está de pie esperando con los brazos abiertos para darles la bienvenida. Y Él ha prometido: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Juan 6:37. Acompáñanos otra vez mañana. Hasta entonces recuerde: Yahuwá les ama, y en Él está segura su confianza.
Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.